¿Qué tal, amigo, amiga? Bienvenido a este módulo 2 de la reconversión. Espero que para este módulo ya hayas establecido tu filtro, como vimos en el módulo número 1. Ya estés listo porque en este módulo 2 vamos a trabajar ya el toque cuántico, que yo no le llamo toque cuántico, yo prefiero llamarle lectura del cerebro, porque estamos leyendo el cerebro, como vas a aprender en este módulo. Y esta lectura del cerebro nos sirve para mejorar la energía y descubrir en qué parte del cuerpo y qué frecuencias necesita la persona energéticamente. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en este módulo 2. Así que espero que todo vaya bien y que estés listo para arrancar el módulo 2. En este módulo 2 vamos a empezar a hablar de dos aspectos. Aspecto número 1, como puedes ver en la filmina, es el progreso mental. Nos vamos a enfocar en trabajar con nuestro cliente, empezar a trabajar con nuestro cliente un progreso mental y también un progreso celular y físico como número 2. Por supuesto, primero vamos a trabajar la parte mental para que esta energía mental modifique a las células en el cuerpo su energía y entonces podamos tener un progreso celular y físico. Como puedes ver en la filmina, en esta primera etapa se pasa o vamos a pasar a nuestro cliente por una serie de exámenes humanos. El amor, la tolerancia, el altruismo, la conciencia de misión, la paciencia. Y vamos a empezar por el amor. De hecho, voy a hacer una introspección más profunda sobre las variables del amor para dos aspectos que te sirva a ti bastante. Quiero que repares esto en ti antes que nada y ya empieces a reparar con tus clientes, con tus familiares, amigos, pareja, estas situaciones también del amor. Me parece que es con lo que hay que empezar. Y al hacerlo vamos a tener en cuenta, como ves en la filmina, los datos morales, circunstanciales, sociales, familiares, lo que le tocó vivir a la persona. Entonces, en esta primera etapa vamos a comenzar por el amor. En la segunda etapa, como puedes ver en la filmina, van a ser analizadas individualmente las codificaciones. Para eso vamos a usar muchísimo lo que llamamos el árbol genealógico, detectando hasta qué grado influyen en las dificultades corporales que tenemos ahora. Las personas son llevadas en procesos educativos a una nueva dimensión, lo vas a ver en este módulo, una nueva dimensión, fíjate lo que te dije, una nueva dimensión celular, en protección celular, como puedes ver en la filmina, consiguiéndoles una estructura corporal más fuerte y dando el tiempo para que los síntomas se curen por sí mismos, se fortalezcan los tejidos débiles y se regeneren los tejidos dañados ellos mismos. Estas son las dos etapas que vamos a trabajar. Como vimos en el módulo pasado, la medicina antroposófica, recuerda que la medicina antroposófica, en la cual baso principalmente el aspecto de la enfermedad, para mí es mucho más completa que Luisa Hay, por ejemplo, o que otros modelos, porque en el caso de la medicina antroposófica son médicos que estudiaron acá en los Estados Unidos la carrera de medicina y luego hacen esa especialización en medicina antroposófica. Esto es que hacen una integración entre el alma, el cuerpo y el espíritu, ¿te acuerdas? Entonces, hablábamos de que, y fue la frase con la que terminaba el módulo pasado, te decía que necesitamos materializar el espíritu y espiritualizar la materia, o sea, el cuerpo. Bueno, la medicina antroposófica trabaja en esos elementos y todo lo que te voy a dar, aspectos médicos comprobables, demostrables, científicos, principalmente, no únicamente, pero principalmente corresponden a la medicina antroposófica, que maneja el cuerpo, el alma y el espíritu, como una cosa que hay que trabajar en la enfermedad, en las tres variables, que es lo que estamos haciendo en la reconversión. Nos muestran, como ves en esta filmina, que a medida que pasa el tiempo,
vas soltando las cosas que ya cumpliste y te vuelves menos denso. Probablemente ya fuiste a la escuela, ya te graduaste, ya te casaste, tienes una familia, pusiste un negocio o tienes un empleo, vas cumpliendo ciertas metas. Entonces, en ese sentido, te vuelves menos denso, vas a ver lo que es la densidad a nivel de una frecuencia energética que te voy a presentar en este módulo, disminuyes esa densidad y el espíritu va a crecer en consecuencia. Es decir, vas materializando el espíritu y espiritualizando tu materia. Lo que sí te puedo anticipar es que no hay, como puedes ver en la filmina, no hay conexión. No hay aprendizaje del alma, para que me entiendas, sin una disolución gradual del ego. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje del alma necesita disolver el ego. El ego está en las neuronas programadas, forman lo que llamamos el ego artificial. Entonces, vamos a explicar un poco este concepto para que sepas cómo, al poder integrar los diferentes tipos de neuronas que tenemos en el cerebro, que ahorita te lo presento, vamos a disolver, vamos a hacer esa disolución gradual del ego. Como puedes ver en esta filmina, tenemos neuronas programadas, como te decía, que son las que contienen el pasado, la cultura, el entorno, pero también tenemos millones de neuronas conteniendo la sabiduría que llevamos en el interior. Recordarás en los cursos de programación neurolingüística cuando hablábamos de que hay una cantidad de neuronas que se utilizan, que es aproximadamente el 5%, y que el 95% no se usan, las neuronas de la corteza, que algunos usan el 10%, los genios de sus neuronas en la corteza del cerebro. Y cuando yo les decía, ¿qué sentido tiene que tenemos cerebro, neuronas para 25,000 años y nada más vivimos 100? La propuesta antroposófica es que esas neuronas que aparentemente no se están usando y las que sí se están usando son las que forman el ego artificial, tienen información ancestral, de sabiduría ancestral, y hablo no solamente de sabiduría de este mundo, sino del universo, de las diferentes galaxias, información ancestral hasta el Big Bang, si quieres verlo así. Entonces, como puedes ver en la siguiente filmina, las primeras neuronas conforman el ego artificial, que es lo que te dijeron, lo que te enseñaron, lo vamos a revisar más a fondo enseguida. Y las segundas, que es el 95-97% de las neuronas de tu cerebro, esas que tienen para 25,000 años, conforman al ser esencial. Vamos a revisar entonces las neuronas programadas. Mira, las neuronas programadas son lo que mis padres quieren que yo sea. Aquí quiero explicarte esto de una manera muy sencilla, muy simple y sin culpabilizar. Desde el momento en que está el bebé en el vientre, puede haber una intención de los padres y ahí esa intención está programando las neuronas. El papá es abogado y tiene un despacho de abogados. Cuando se casa y tiene un hijo varón, él espera que el hijo varón sea abogado para que se haga cargo del despacho de abogados que le ha costado tanto trabajo crear. O es un empresario y tiene una industria, una fábrica, y espera que el hijo sea administrador o financiero para que se haga cargo del negocio de la familia. En fin, ese tipo de intenciones de que si el papá es médico y tiene una pequeña clínica, espera que el hijo sea médico para que se haga cargo de esa clínica. Entonces, todos estos eventos van haciendo una programación, como te decía, desde el vientre. Es lo que tus padres quieren que sean. Ahí están neuronas programadas. Otro grupo de neuronas programadas son lo que la familia quiere que yo sea. Cuando después de un tiempo ya me empiezo a relacionar con los primos, los abuelos y demás, vienen programaciones de ellos. El abuelo dice también tienes que ser un buen deportista, el tío quiere que seas
también manejes bien los dispares y manejes armas de fuego o que manejes defensa personal, una serie de cosas que la familia te va incorporando y que son programas que ellos tienen, y ahí está la familia, tú lo tuviste. Después viene lo que la escuela, porque ya lo que te programaron en el vientre, los padres al nacer, las expectativas que tienen generan unos programas en tus neuronas. Luego viene lo que la familia, conforme antes de que llegues a la escuela. Después la escuela, en donde te van formando como un obrero. La escuela no te genera como empresario, que desarrolles tus ideas, que crezcas, no, sino que seas un empleado. Entonces la escuela tiene una intención para ti. Ahí hay neuronas programadas también. Luego, lo que la sociedad quiere que seas. Sales de la universidad, te gradúas, perteneces al colegio de ingenieros, al colegio de abogados, al colegio de médicos, y ahí se te marcan una serie de estatutos, reglas de lo que debe ser un ingeniero, un arquitecto, un médico, comportamientos, etcétera, reglas. Y ahí estás también metido en ese proceso, en donde estás teniendo neuronas programadas. Y finalmente lo que la cultura quiere que seas, porque no es lo mismo si naciste en Europa, si naciste en los Estados Unidos, si naciste en México, en Argentina, Perú, Chile, etcétera. Entonces, al conjunto de estos archivos se le llaman neuronas programadas. Sin embargo, son las menos. A mí me preguntan a veces cuántas neuronas programadas tenemos y yo en broma digo 3. 3, claro que no. Es una forma de bromear para decirte que quizás es el 3% y el 97% es neuronas de sabiduría interior. Las primeras, es decir, las neuronas programadas, generan el ego artificial. Pero como te decía, tenemos también un gran número de neuronas, como puedes ver en la filmina, que tienen sabiduría interior. Esas neuronas saben el propósito y la misión, lo que veíamos en el módulo anterior, lo que es el propósito y lo que es la misión. Esas neuronas que están ahí tienen esa sabiduría, conocen perfectamente tu visión, conocen perfectamente tu propósito, por lo tanto saben el nivel en el que estás y saben en la etapa en la que estás. Sin embargo, necesitamos trabajar en unidad, necesitamos llegar a unir las neuronas que tienen el ego artificial para que se enriquezcan de la sabiduría interior y entonces poder generar una mejor conciencia y poder tener iluminación, por decirlo de alguna manera. Fíjate lo que dice la filmina. Necesitamos llegar a unir las neuronas programadas con las neuronas de la sabiduría interna para poder elevar la conciencia y ser lo que realmente somos. Es decir, esa belleza, esa magnificencia, esa grandiosidad que tenemos, ese poder creador, se va a dar cuando podamos hacer esta unión. Lo cual normalmente no sucede. Cuando no sucede esa capacidad de integrarla y de unir las neuronas programadas que conforman el ego artificial contra las neuronas o con las neuronas que conforman la sabiduría interior, y no se da, nos dividimos y tenemos 4 tipos de lenguajes. Nos convertimos en seres con 4 lenguajes. Para que me entiendas, imagínate que una parte de tu cuerpo habla inglés, otra parte de tu cuerpo habla ruso, otra parte de tu cuerpo habla español y otra parte de tu cuerpo habla checoslovaco. ¿Cómo demonios se va a comunicar el cuerpo si hay lenguajes diferentes? Estos 4 lenguajes, como puedes ver en la filmina, son el lenguaje intelectual, que usa las palabras, el lenguaje emocional, que usa los sentimientos, el lenguaje sexual, que utiliza por supuesto los deseos, y el lenguaje corporal, que utiliza las necesidades. Tengo hambre, quiero dormir, necesito agua, las necesidades. Entonces sucede que el intelecto, la parte intelectual, el lenguaje intelectual, dice algo y piensa algo. Sin embargo, el corazón, el lenguaje emocional, no está de acuerdo, siente una cosa totalmente diferente a lo que el lenguaje intelectual está pensando y diciendo. Y para acabarla, el lenguaje sexual desea algo diferente.
Y, y todavía viene el cuerpo diciendo, yo necesito algo distinto. Entonces, imagínate las confusiones corporales, todas las situaciones que va a vivir, energéticas que va a vivir la persona cuando tiene estas formas diferentes. Como te decía, una parte de tu cuerpo habla inglés, otra parte habla ruso, otra habla checoslovaco, otra habla español o francés, alemán, etcétera. Y entonces, pues, ¿cómo se comunica el cuerpo? ¿Cómo puede tener esa conexión? Entonces, estamos divididos, ¿ok? Y esto genera un problema muy serio. Es el ejemplo que ponía Gurdjieff para explicarlo y que me encanta, es una carroza tirada por 4 caballos. Imagínate que el caballo de las pasiones, el caballo del sexo, es el que va adelante. El caballo del intelecto va atrás, contrario. El caballo del cuerpo va a la izquierda y el caballo de las emociones a la derecha. Y empiezan a tirar al mismo tiempo de la carroza todos. ¿A dónde se va a dirigir la carroza? Hacia el que momentáneamente jale más. Si el caballo de la sexualidad está jalando más de los deseos, pues la carroza se desplaza un poco hacia allá. Pero como el intelecto jala acá, lo va reteniendo. Y como el corazón y el cuerpo están jalando en formas diferentes, la carroza se desplaza a veces para un lado, a veces para otro, a veces para atrás, a veces para adelante, pero finalmente no llega a ningún lado. Así estás, no llega a ningún lado tu cliente, no llegas a ningún lado porque tenemos este problema serio. Y bueno, como te decía, este modelo de Gurdjieff de la carroza me encanta, lo ejemplifica de una manera muy simple para todos, es una metáfora, por supuesto. Y ahora vamos a ver de dónde viene el origen de ese problema de la carroza. ¿Dónde está el problema original? El problema original viene de que en esos 4 lenguajes, entre el sexual, el emocional, el intelectual y el del cuerpo, hay un factor predominante desde la infancia, como el problema de origen. Yo lo he comentado en otros contextos, diciendo que por experiencia de más de 30 años de ser terapeuta, la gente llega a terapia porque no se sintió amado. Voy a hablar de ese problema y voy a interiorizarme, porque te había dicho que la primera etapa quisiera que revisáramos el aspecto del amor como una escuela. Hay una programación infantil, como puedes ver en esta filmina. Nos dicen, haz bien las cosas, ponte metas altas, trabaja mucho, sigue las reglas y así lograrás cosas maravillosas. Como resultado, vas a crecer y ser feliz. Nos plantean un panorama en donde ve a la escuela, ve a la universidad, gradúate, cásate en tu familia, consigue un buen empleo y serás feliz. Y esto pues es como el esquema tradicional de que nos han puesto. Como ves en esta filmina, desde pequeño trabajas duro, te esfuerzas, estudias, te gradúas a veces con honores, o tienes un empleo, o bien creas un negocio, te casas, tienes hijos, creas una familia, perteneces a alguna iglesia, a algún club social. Y sin embargo, cuando ya lo vas logrando, por eso llegan a terapia, lentamente descubre que no obtienen la felicidad que les habían prometido. Y mira, no quiero decir que no es una felicidad o una carencia de felicidad total, porque como puedes ver en la filmina, hay cosas aceptables de esta parte de ir a la escuela, graduarte. No vamos a devalorar todo. Te sientes relativamente satisfecho, como ves en esta filmina, con tu vida por momentos, porque algunas de esas cosas que se consiguen con el dinero, con la graduación, con el negocio, con la empresa, pues son agradables. La ropa, los autos, las vacaciones. Sin embargo, cuando estás solo, sin distracciones, sabes perfectamente que algo te falta, sabes que algo no está bien. Llega la persona, se sienta en el borde de la cama, apaga la luz, está a punto de dormir y en ese momento de intimidad se da cuenta que algo falta, se da cuenta que algo no anda bien.
Como puedes ver en esta filmina, a la persona se le dificulta dormir, desarrolla problemas digestivos, empieza a tomar tranquilizantes, desarrolla como consecuencia diferentes tipos de enfermedades y empieza a ingerir cada vez más medicamentos. Y este proceso se incrementa día con día. Y entonces es cuando necesita buscar una opción que le ayude a entender lo que está pasando. Mira, las estadísticas que te voy a presentar y que son aterradoras, hablan de por qué la gente llega a terapia, por qué la gente se enferma. Mira, ve la estadística que te estoy presentando en esta filmina. 1 de cada 3 niños crece en hogares disfuncionales, es decir, o con papá o con mamá. Ya hay una disfuncionalidad, ya hay una carencia de amor paterno o materno en la cantidad y forma como hubieras necesitado. 1 de 3, estás hablando del 30%. La siguiente nos dice, 50% de los matrimonios terminan en divorcio, es decir, 1 de cada 2 personas va a tener una problemática de disfuncionalidad matrimonial. Ahorita vamos a abundar sobre esto y vas a entenderlo perfectamente. 20 a 30% de la población es alcohólica, es decir, buscan evadirse de su realidad a través del alcohol. 35%. Esta estadística habla de que cuando el niño no recibe el amor incondicional en su familia, lo busca en el sexo. Fíjate bien, 35% de los niños a los 15 años ya tuvieron una experiencia sexual. Y a los 19 a 22, el 25% de ellos han tenido 4 o más parejas sexuales, que habla de que están buscando amor que no están obteniendo en la familia. Interesante. 50% de la población padece sobrepeso porque una de las formas como vas a complementar esa carencia de amor es dándote el placer de la comida. Y el 10% de los hombres irán a prisión en algún momento o han estado en prisión. Y cuando vamos al origen del problema, de dónde viene esa infelicidad, como ves en esta filmina, la infelicidad llega debido a la carencia de un ingrediente esencial para la felicidad, el amor real o el amor incondicional. El problema es que no recibimos amor incondicional, recibimos amor condicional. Si te portas bien, te amo. Si te portas mal, no. Entonces te estoy condicionando el amor. Si haces tus tareas, tus deberes escolares, sacas una buena nota, te abrazo, te quiero y te amo. Cuando te portas mal o sacas una nota que no es la que yo quiero, te hago un gesto, la mamá fruncía el ceño, el padre, y te mandan un mensaje de desaprobación. Entonces se vuelve un amor condicional. Para ser amado necesito cumplir ciertas condiciones, portarme bien, hacer las cosas, y si no hago esas condiciones no voy a ser amado. Como ves en esta filmina, cuando una persona recibe amor real, incondicional, que no esté condicionado a ciertos elementos, la infelicidad desaparece de la misma forma que desaparece el hambre cuando comes o la sed cuando bebes. Entonces, cuando un ser humano recibe la energía del amor incondicional, esa infelicidad desaparece. ¿Y qué significa el amor incondicional? Porque es muy utópico pensar que siempre estamos en el amor incondicional. Eso solamente lo dan los hombres santos, los hombres muy avanzados, los seres humanos iluminados, Buda, Cristo, Krishna, que podían dar amor incondicional. Pero nosotros que estamos en un nivel muy por debajo de estos grandes hombres, no podemos, es muy difícil mantener un amor incondicional permanente. Sin embargo, la idea es que como papá, como pareja, niveles, equilibres el amor en donde hay una condicionalidad. ¿Por qué tienes que poner límites? ¿Por qué tienes que decirle al niño que haga su tarea? Porque no puedes dejarlo en una anarquía. Con el amor incondicional, que es hagas lo que hagas, seas un niño brillante en la escuela o regular, te amo igual. Necesitamos presentar ese equilibrio. No es lo que nos pasó. ¿Qué significa el amor incondicional en el coaching, en la terapia,
en el proceso del toque cuántico, que yo le llamo lectura del cerebro. Como ves en esta filmina, el amor incondicional significa ocuparse del otro, ocuparse por la felicidad del otro sin esperar nada a cambio. Es decir, yo quiero que estés bien y no quiero que a cambio me des sexo, me des atenciones, me des cuidados. Simplemente lo hago por esto. Es decir, hijo, te amo porque eres mi hijo, independientemente de que necesites sacar una buena nota o no para condicionarte el amor. Como puedes ver en esta filmina, el amor incondicional simplemente es ocuparse por la felicidad, por el bienestar de la otra persona. Sin embargo, como vemos ahora en esta nueva filmina, lamentablemente la gran mayoría de nosotros raras veces hemos experimentado el dar o el recibir amor incondicional o real. Y cuando la persona no ha recibido este amor incondicional de aceptación, ya lo ves como desde los 15 años lo empiezan a hacer, te decía, empieza a sustituirlo con sexo, por ejemplo. Busco a través del placer sexual sentirme amado. Por eso a los 15 años ya están intentando tener sexo y por eso a los 19, como veíamos, 4, 5 o más parejas sexuales. Creemos que con dinero, como puedes ver en esta filmina, vamos a conseguir ese amor incondicional. O lo sustituimos con comida, con ropa, con joyas, con autos, con poder, con sexo, con viajes, con aprobación. Y bueno, como sabes, el dinero es lo más condicionado. Muchas personas se van a acercar a alguien que tiene dinero, hombre o mujer, para que a través de ese dinero les satisfaga sus necesidades y entonces te amo, pero con tu dinero dame una casa, dame un auto, y entonces te muestro amor. Entonces el dinero es de lo más absurdo para tratar de conseguir amor incondicional. Comida significa sustituir el amor incondicional, el amor real, y darte ese placer en la comida. Ropa es lo mismo. Me voy a querer yo dando mi ropa, pero es artificial porque esa ropa, al cabo de las lavadas, desaparece. No hay amor, no hay permanencia en ese amor. Las joyas son suntuosidad, es oropel, es decir, pues no, un auto igual. El poder genera adicción como el sexo porque creemos que a través de ser poderosos nos van a querer. Claro que no te van a querer, te van a temer y aparentemente te van a mostrar amor. Los viajes, el buscar la aprobación de los demás, son formas. Sin embargo, escojas la que escojas, como puedes ver en esta filmina, no importa el sustituto que escojas, se sigue sintiendo el vacío, la soledad, y esto genera enojo, y el enojo nos va a llevar a la enfermedad. Así que la razón es muy simple, como puedes ver. El temor más grande y el temor más intenso de un ser humano es no ser amado y estar solo. Como ves en esta filmina, entonces, el miedo más grande de un ser humano es no ser amado. Fíjate que la tanatología o los tanatólogos, que son personas que estudian o que estudian para ayudar a las personas a morir, cuando una persona está en un cáncer terminal y tiene miedo a morir y tiene miedo a lo que va a pasar, un tanatólogo le ayuda, le explica y literalmente le ayuda a bien morir, a morir con calidad. Fíjate qué interesante. Bueno, la tanatología, que ha estado en contacto con miles de personas que están próximas a morir, ha presentado, como ves en esta filmina, la siguiente conclusión. Es más importante para una persona no morir solo que no morir. Fíjate qué interesante. La gente dice, ok, sé que voy a morir, está bien. No me pasa tanto un malestar, un miedo, como el morir solo, sin mis seres queridos, morir en un momento y que me encuentren 2 días después y que no esté a mi lado mis hijos, mi familia. Eso es más fuerte que el miedo a morir. Fíjate qué interesante. La gente tiene más temor a esto que a morir. Entonces, el miedo a morir no es tan fuerte como el miedo a no ser amado.
Y ante el miedo de no ser amado, yo necesito sustituir ese miedo o compensar ese miedo o sustituir esa falta de amor de alguna forma.